De todos los relatos que encontramos en la Biblia, uno de los que más debate ha ocasionado es la edad de las personas en las genealogías de Génesis 5 y 11. Aquí se nos dice que habían humanos que vivían entre 500 y 900 años y que tenían hijos entre los 100 y los 500 años y más. Para nuestra sociedad hoy día, esto parece ser un poco increíble, ya que desde que la historia empezó a ser documentada hace miles de años, no tenemos ningún relato de personas viviendo tanto tiempo. Y por supuesto, también tenemos los hechos científicos, los cuales dicen que no existe ninguna evidencia en nuestra genética que apunte a un periodo en donde los seres humanos hayamos vivido tanto tiempo. Pero hoy día, más del 90% de los cristianos alrededor del mundo, al ser confrontados con esta incógnita, solo responden que como la Biblia lo dice, pues tiene que ser verdad, o tratan de dar un argumento sobrenatural diciendo que Dios usaba su poder para dejarlos vivir hasta esa edad. También están aquellos cristianos que tratan de presentar argumentos científicos que bailan alrededor de la genética humana para tratar de explicar la longevidad de estas personas. El problema es que todo lo que intentan explicar toma lugar misteriosamente después del diluvio, como si este evento hubiera cambiado la genética humana para vivir menos años. Otros cristianos toman la ruta simple y dicen que después del diluvio los hombres vivían solo 120 años porque así lo decretó Dios después de haberse arrepentido de haber hecho a la humanidad. Pero esto tampoco sirve como evidencia, ya que después del diluvio hubieron 10 generaciones más desde Sem hasta Abraham, que vivieron desde los 175 años hasta los 600 años. Otros dicen que las edades tienen que ser literales, ya que nos ayudan a establecer la edad de la Tierra y algunos eventos que ocurrieron en esos tiempos. Y por último, tenemos el argumento clásico. Esos son los misterios que el Señor no nos ha dado a conocer, y solo los sabremos cuando lleguemos al cielo. Claramente, aquí hay un misterio más grande que no podemos explicar simplemente leyendo la Biblia. Así que si nos dejamos llevar por la ciencia, pues este relato de Génesis es mentira. Y si nos dejamos llevar solo por la palabra, pues entonces Dios queda como un mentiroso, ya que los hombres sí vivieron más de 120 años después del diluvio, a pesar de que Él decretó que no pasarían de 120. Así que vayamos más a fondo e investiguemos más allá de la ciencia y más allá de lo que dice la Biblia. Miremos el contexto cultural de la época y lleguemos a una conclusión sobre si en realidad estas 20 generaciones desde Adán hasta Abraham vivieron entre los 175 y los 900 años de edad. ¿Están listos? Comencemos. Por lo general, cuando leemos cualquier libro o artículo, siempre lo hacemos a través de los lentes de nuestra cultura moderna. Así que si la Biblia dice que Matusalén vivió 969 años, pues tiene que ser literal, porque esa es la manera en cómo entendemos las cosas hoy día. Pero si miramos atrás a la cultura de estas regiones antiguas, donde se escribieron estos textos sagrados, como el Atrahasis, el Enuma Elish o el Épico de Gilgamesh, el Génesis, entre otros, podremos ver que estos textos colocan la edad máxima de la gente en ese tiempo en los 75 años de edad. Y cabe señalar que estos textos fueron escritos antes que el Génesis. Así que ¿cómo es posible que el Génesis sea uno de los pocos libros que menciona hombres con casi 1000 años de edad? Bueno, pues los números en nuestra cultura no siempre deben ser tomados literalmente. Y la evidencia que tenemos de la cultura antigua de los hebreos y demás grupos étnicos señala que el uso del simbolismo en los números es aún mayor que el de nosotros hoy día. Por ejemplo, si te estás bañando y alguien te toca la puerta para pedirte que te apures y tú le dices que saldrás en 2 minutos, en realidad no significa que saldrás en 120 segundos, sino que le estás diciendo que ya no tardas en salir. O si llevaste a tus hijos al parque y te piden 5 minutos más antes de irse, en realidad no son 5 minutos, sino que te están pidiendo un rato más relativamente corto para jugar un poco más antes de irse. O cuando alguien utiliza un número especial como un amuleto de la suerte para jugar en la lotería o en las apuestas. Números como las fechas de nacimiento y aniversarios de boda, etcétera, etcétera. Así es como utilizamos los números simbólicamente en nuestra cultura moderna.
Pero en las culturas antiguas, el uso de la numerología simbólica era mucho más extremo y más drástico que el nuestro. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús del libro de Mateo, el autor omitió entre 9 y 12 generaciones para poder poner 3 sets de 14 generaciones para un total de 42 generaciones desde Abraham hasta el Cristo. Entre Salmón y Boaz hay 300 años de diferencia. Aún así, los pone uno después del otro, cuando esto no es posible. También pone a Jotam después de Usías, emitiendo a Ahazía, Joás y Amasía. También entre Josías y Jeconías omitió a Jehoiakim. Estos cambios no significa que la Biblia está errada o corrompida, sino que fueron cambios hechos deliberadamente por el autor para utilizar el simbolismo numérico y la importancia que eso implica. Y esto no solo lo vemos en las genealogías del libro de Mateo, sino que en el libro de Lucas pasó lo mismo, en el libro de Ruth también, y todo para poder usar la simbología numérica para llevar a cabo un mensaje sobre la importancia de la llegada del Mesías. Y de igual manera, podemos ver mucho simbolismo numérico en la Biblia. Por ejemplo, el número 12 simboliza la nación de Israel, ya que Jacob tuvo 12 hijos, los cuales se convirtieron en 12 tribus. En el templo, el Señor ordenaba poner 12 panes sin levadura. Ismael, hijo de Abraham, tuvo 12 príncipes, los cuales también tuvieron 12 pueblos, los cuales tenían enemistad con Israel, que estaba compuesta de 12 tribus. Este número también simboliza la perfección de la fe. Podemos ver que Jesús escogió 12 hombres para llevar el evangelio por el mundo. La Nueva Jerusalén, que aparece en Apocalipsis, tiene 12 puertas que, al igual que los 12,000 estadios de sus medidas, representan la perfección de la iglesia. Los 144,000 santos que siguen a Jesús no es más que el número 12 multiplicado por 12,000 de cada tribu de Israel. También está el número 7, que simboliza la perfección física y espiritual de Dios. En el 7º día el Señor descansó de su obra. El libro de Apocalipsis fue dirigido a 7 iglesias, pero sobre todo el número 7 es muy importante en Génesis. La palabra hermanos para referirse a Caín y Abel aparece 7 veces. El nombre de Seth aparece 7 veces. El que mate a Caín será castigado 7 veces. El primer verso de Génesis contiene 7 palabras en el hebreo. Después que Dios termina de crear algo en cada día de Génesis 1, dice la frase, y Dios vio que era bueno. Y esto lo dice 7 veces, etcétera, etcétera. Todos los números en la Biblia tienen un significado simbólico detrás de ellos, y las edades de Génesis 5 no son la excepción. Aún más interesante es ver cómo algunos de estos personajes bíblicos del Viejo Testamento tienen números ideales en sus edades. Por ejemplo, Josué y José vivieron hasta la edad de 110 años. Y si leemos los textos sagrados egipcios, estos nos dicen que la edad ideal de vida de un egipcio es de 110 años. Así que los autores de Génesis nos están diciendo que José y Josué vivieron una vida ideal en términos egipcios. Pero aparte de la simbología numérica, la palabra muestra algunas inconsistencias que, si no las estudiamos bien, pueden servir para confundir a los hermanos. Por ejemplo, en Génesis 25, versículos 7 y 8, nos dice que Abraham murió en buena vejez y lleno de años, y su edad era de 175 años. Pero esto no hace ningún sentido, ya que la mayoría de sus antepasados vivieron más de 200, 300 y hasta 600 años. Incluso hasta su tatarabuelo Eber hubiera visto el nacimiento y la muerte de Abraham, ya que vivió más de 450 años. Y hasta Sem, el hijo de Noé, hubiera conocido a Abraham cara a cara. Así que si todas estas edades son literales, y en realidad estas personas vivieron hasta los 900, pues entonces Abraham murió muy joven en comparación con todos sus antepasados, y su muerte hubiera sido considerada una tragedia de tan joven que era. Así que no hace ningún sentido que la Biblia diga que Abraham murió en buena vejez y lleno de años, porque las edades de sus antepasados dicen lo contrario. También en Génesis 17, verso 17, al Abraham enterarse de que sería padre y que Sara sería la madre, este se postró en el suelo y se empezó a reír, porque no podía creer que un anciano de 100 años y una anciana de 90 años y estéril
podrían tener un hijo. Y esto nuevamente no hace ningún sentido, porque sus antepasados tenían hijos a los 200, 300, 500 años y más. Así que tener un hijo a los 100 años era algo normal y hasta se podría considerar un poco joven. Así que si en realidad las edades de Génesis 5 son literales, pues ¿por qué Abraham se rió al saber que tendría un hijo a los 100 años? Él sin duda alguna hubiera sabido que la mayoría de sus antepasados, especialmente Noé, tenían hijos después de los 400 años y hasta su propio padre lo engendró a él a los 130 años de edad. Así que esto es otra pieza de evidencia que nos dice que las edades de Génesis 5 no eran literales, sino que tenían una representación simbólica. Varios expertos de nuestra época nos muestran que en los textos masoréticos, en la Biblia Septuaginta, entre otras representaciones del Antiguo Testamento, las edades de Génesis 5 y 11 son diferentes. Así que si las edades fueran literales, esto causaría un gran error teológico y una gran polémica en contra de la validez de la palabra de Dios. Pero si las edades son simbólicas, pues no habría problema en que fueran cambiadas en estos diferentes libros que representan el Antiguo Testamento, ya que el propósito es expresar un punto teológico y no ver la edad literal de un grupo de gente en particular. Pero si en realidad las edades son simbólicas, pues ¿por qué parecen ser tan aleatorias, como si no tuvieran sentido? ¿Y por qué los números tan altos como 300, 600 y 900? Pues si miramos el contexto cultural de esa época, podremos responder esta pregunta. Primero, nuestro sistema de numeración en nuestra cultura actual es un sistema basado en las potencias decimales o del número 10. O sea, que cada 10 números comenzamos un nuevo ciclo. Y este es nuestro sistema, ya que tenemos 10 dedos. Así que era lógico que nuestro sistema de numeración fuera en base al número 10. Pero en la cultura antigua donde fue escrito el libro de Génesis, el sistema de numeración era el de los antiguos sumerios de Mesopotamia, el cual era en base al número 60. O sea que lo que para nosotros es 10, para ellos es 60. Y es de este sistema de numeración sumerio que hoy día sacamos nuestras medidas de tiempo, como los 60 segundos de un minuto, 60 minutos de una hora. También sacamos medidas geométricas como los 360 grados de un círculo, etcétera, etcétera. Así que tomando en consideración que la historia bíblica comienza en el área de Sumeria, en Mesopotamia, pues hace total sentido que las edades de Génesis 5 fueran tan altas y que a medida que el tiempo iba pasando, las edades iban bajando poco a poco, ya que los sistemas de numeración no eran los mismos fuera de Mesopotamia. Otro dato curioso es que todas las edades de esos patriarcas en Génesis siempre terminan en los números 0, 2, 5, 7 y 9. Y las posibilidades de que esto sea cierto están por debajo del 1%. Así que tienes mejores posibilidades de sacarte la lotería a que todos estos patriarcas mueran en una edad específica donde los números siempre son los mismos. Así que cuando recopilamos toda esta evidencia, podemos ver que unos patrones comienzan a aparecer, donde el sistema de numeración sumerio de base 60 fue utilizado para las edades de estos personajes, como un símbolo que podía representar su relación con Dios, sus obras en vida y hasta su fe, etcétera, etcétera. También podemos decir que los autores del Génesis utilizaron estas edades para llevar a cabo un mensaje teológico en el cual se explica que Dios está preparando a su pueblo escogido para traerlos de vuelta a una nueva tierra, donde esté su presencia eternamente junto a nosotros. Vendría siendo la historia de cómo salimos del viejo jardín del Edén para ser redimidos y al final llegar al nuevo jardín del Edén, conocido como la nueva tierra. Por otro lado, también podemos ver que la lista de genealogías de Génesis 5 tiene muchos paralelos con la lista de reyes sumerios. En esta lista también aparecen muchos reyes con unas edades imposibles para el ser humano. Tenían 20.000, 50.000 años, etc. Esto se debe a que usaron el sistema de base 60, pero como eran reyes, pues le añadieron la segunda potencia, para darle grandeza e importancia a sus reyes. Así que el sistema era 60 al cuadrado. Un paralelo idéntico en las edades con el Génesis es el del rey Ziusudra, quien es el equivalente a Noé en la Biblia. Este tenía 36.000 años de edad cuando ocurrió el gran diluvio.
Y en la Biblia, Noé tenía 600 años de edad cuando ocurrió el diluvio. Y si usas el sistema de numeración especial para los reyes sumerios, pues verás que la edad del rey era el resultado de la multiplicación de 600 por 60. Así que básicamente ambos tenían la misma edad cuando ocurrió el diluvio. Otro paralelo lo es el de Enoch, quien era el séptimo después de Adán. Y en la lista de reyes sumerios, Enmendurama era el séptimo después de Alulim, que fue el primero. Y al igual que Enoch, este también fue tomado al cielo por Dios. Pero no se confundan, todos estos paralelos idénticos no son el resultado de una copia idéntica. Eso no es lo que estoy tratando de decir, sino que hay mucha influencia indirecta envuelta. Y esto no le quita validez a la veracidad de la Biblia, porque también existen muchos contrastes entre el Génesis y estos textos sumerios. Por ejemplo, el propósito de las genealogías de los sumerios era acomodar a cada uno en la línea de sucesores al trono del rey. En Génesis, este no es el caso, sino que cada genealogía siempre terminaba mostrándonos cómo el hombre seguía cayendo más y más en pecado. Por ejemplo, en Génesis 3 podemos ver que Adán pecó, y su pecado siguió intensificándose con cada generación hasta llegar a Lamec, quien quería ser más grande que Caín, y este cometió el gran pecado de la poligamia. Y en Génesis 6 podemos ver que el pecado de Lamec siguió intensificándose aún más con cada generación, ya que las generaciones después de Lamec imitaron su pecado de poligamia y fueron tan pecadores que el Señor terminó matándolos a todos en el gran diluvio. Así que esto es muy diferente a los demás relatos del origen del mundo en la región, ya que es el único que resalta el poder del pecado en el hombre. Otro contraste es que las genealogías de Génesis se mueven desde el antepasado más viejo al más joven. Los demás relatos de la región se mueven al revés, empezando por el rey más reciente hasta el más viejo. Así que claramente podemos ver una distinción entre el relato de Génesis y los demás relatos antiguos, donde el propósito de Génesis es mostrar los fallos de la humanidad con cada generación, mientras que los demás solo muestran las grandezas de sus reyes y demás personajes. Así que esto descalifica totalmente la idea de que el Génesis es una copia de otros textos sagrados de la época. Pero aún así, podemos ver que existen muchas similitudes en los textos, como los relatos a gran escala, ya sea el diluvio o la creación del hombre, pero esto se debe a las similitudes culturales de la región. Y por tal razón, podemos decir que el Génesis no debe ser tomado como un relato literal de creación material, sino que se basa más bien en un relato de asignaciones funcionales a cada cosa. Y si queremos ver un relato de creación material en la Biblia, pues podemos ir al Evangelio de Juan capítulo 1, donde Dios crea todas las cosas en el universo materialmente hablando, a través del verbo y para el verbo. Así que ya que las culturas antiguas tenían tanta similitud, pues hubo una influencia indirecta que se pasó de la cultura de Sumeria a la hebrea. Ambos usaban un sistema de numeración base 60, ambos usaban el número 7 para denotar una perfección en algún mensaje teológico que querían presentar. Así que el mensaje simbólico en los números no era una coincidencia. Mateo omitió algunas generaciones para poder cuadrar 3 sets idénticos de 14 generaciones cada uno de Abraham a Jesús. De igual manera, en Génesis, desde Adán hasta Noé, habían 10 generaciones. Y después del diluvio, desde Shem hasta Abraham, también habían 10 generaciones. Así que es bastante probable que los autores del Génesis omitieron algunas generaciones para cuadrar estos dos pares de 10 generaciones entre Adán y Abraham, dándole énfasis al diluvio. 10 generaciones antes del diluvio y 10 generaciones después del diluvio, tratando de llevar un mensaje de renovación o de segundas oportunidades de parte del Dios del cielo. Y esto no es nada raro. También podemos ver otros autores haciendo lo mismo en otros textos antiguos. Por ejemplo, el libro de Jubileos cambió algunas cronologías bíblicas para presentar la historia de Israel en una serie de años de jubileo, ignorando eventos súper importantes en la Biblia. Así que al ver que esto es una recurrencia en toda la Biblia y otros libros extrabíblicos, pues podemos concluir en que las cronologías de Génesis 5 no son un intento de mostrarnos las generaciones desde la creación del mundo hasta el presente, como piensan la mayoría de cristianos,
sino que la meta de los autores era tratar de conectar a Israel nuevamente con Adán, por razones teológicas. Tenemos que recordar que Adán y Eva fueron los primeros sacerdotes de Dios, los cuales rompieron el pacto establecido por Dios para ser sus representantes ante el mundo. Así que sabiendo esto, los autores bíblicos rastrearon todas las genealogías desde Adán en adelante para tratar de encontrar un reemplazo del primer Adán. Y cada generación nos muestra el progreso de la humanidad y de cómo con cada una se aleja más y más de Dios. Lamec sospechaba que su hijo Noé sería ese segundo Adán que nos uniría nuevamente con Dios. Y por eso dijo en Génesis 5:28, este niño nos dará descanso en nuestras tareas y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Es posible que debido a su gran fe en el Señor, creyendo que su hijo sería el medio por el cual Dios restablecería su pacto con la humanidad, los autores pusieron su edad en 777, ya que ese número simboliza 3 veces la perfección de Dios. Algo así como denotando la gran fe que tuvo Lamec. Pero a pesar de que el Señor sí usó a Noé para empezar de nuevo, aún así la maldad surgió nuevamente, aún después del diluvio. Así que la línea genealógica debe seguir corriendo hacia abajo hasta que el nuevo Adán aparezca. Y al final corrió y corrió hasta que el segundo Adán apareció y restauró todas las cosas en la cruz, estableciendo un nuevo pacto entre la humanidad y el Señor, el cual no se romperá nunca. Así que las genealogías de Génesis 5 no son literales. Existe demasiada evidencia científica, tanto de seculares como de científicos cristianos, que nos dicen que la Tierra tiene 4.5 billones de años y que los humanos han existido por decenas de miles de años. Por lo tanto, estas edades solo eran un símbolo que representan un mensaje teológico, cuyo final siempre fue tratar de reemplazar el primer Adán con el segundo. Y ese lo fue la semilla de la mujer, el Mesías esperado. Y su nombre lo es Jesús. Si te gustó este video, te invito a que nos apoyes con tu donación en nuestra página de Patreon para poder hacer más videos como este. El link está en la descripción. También recuerda suscribirte y dejarme un like. Déjame un comentario y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.